Medidas de posición para datos no agrupados. Estas medidas son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Vamos a ver la definición de los cuartiles. Los cuartiles, su símbolo es una Q mayúscula y K como su índice. Es el valor que ocupa el lugar de una serie de datos ordenados cuando se dividen en 4 partes iguales. Estos valores, representados por Q1, Q2 y Q3, se llaman primero, segundo y tercer cuartil, respectivamente. El valor de Q2 es igual al de la mediana. Procedimiento. Primero hay que ordenar los datos de menor a mayor. Luego dividir los datos en 4 partes iguales. Y por último, identificar el valor que ocupa cada cuartil. Veamos un ejemplo. Cuando el número de datos es impar, se tienen 11 personas cuyas edades son 64, 18, 33, 25, 32, 20, 47, 29, 15, 33 y 56 años. ¿Cómo son los cuartiles? El primer paso es, por supuesto, ordenar de menor a mayor los datos. Enseguida hallamos el cuartil 2, que es la mitad de los datos. Hay por todos exactamente 11 datos, entonces el cuartil 2 queda en todo el centro. Y enseguida a estos 1, 2, 3, 4, 5 datos, hallamos la mitad, que sería justamente el cuartil 1. Y aquí tengo otros 5 datos, hallamos la mitad nuevamente a estos 5 datos, y sería justamente el cuartil 3. Entonces, el cuartil 1 significa un cuarto del total de los datos, que es 0.25, es decir, el 25%. El cuartil 2 corresponde a 2/4 partes, o sea, un medio, que equivale a 0.5, es decir, el 50%. Y el cuartil 3 corresponde a las 3/4 partes del total de datos, es decir, el 75%. Entonces, el cuartil 1, ¿a qué es igual? A 20 años. ¿Qué indica este cuartil 1? Que 3 personas, aquí hay 3 personas, que tienen edades menores o iguales a 20 años. O 9 personas tienen edades mayores o iguales a 20 años. ¿Qué otra interpretación tiene el cuartil 1? Que el 25% de las personas tienen edades menores o iguales a 20 años. El 75% de las personas tienen edades mayores o iguales a 20 años. Vamos a calcular el cuartil 2, que es la misma mediana. Aquí es igual a 32 años. ¿Qué indica este cuartil 2? Que 6 personas tienen edades menores o iguales a 32 años. O 6 personas tienen edades mayores o iguales a 32 años. Otra interpretación que tiene el cuartil 2 es que el 50% de las personas tienen edades menores o iguales a 32 años. O el 50% de las personas tienen edades mayores o iguales a 32 años. El cuartil 3. El cuartil 3 corresponde a 47 años. ¿Qué indica este valor? Que 9 personas tienen edades menores o iguales a 47 años. O 3 personas tienen edades mayores o iguales a 47 años. Y otra forma de interpretar el cuartil 3 es con el porcentaje. El 75% de las personas tienen edades menores o iguales a 47 años,
o el 25% de las personas tiene edades mayores o iguales a 47 años. Ahora hagamos un ejemplo. Cuando el número total de datos es par, se tienen 10 personas cuyas edades son las siguientes: 64, 18, 33, 25, 32, 20, 47, 29, 15 y 56 años. Los cuartiles son los siguientes. El primer paso es ordenar de menor a mayor los datos. Ubicamos todo el centro de estos datos que corresponde a un valor que está entre 29 y 32, que corresponde a cuartil 2. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 datos. Por consiguiente, aquí queda el cuartil 1. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. En todo el centro es el 47, que corresponde al cuartil 3. El cuartil 1, recordemos que equivale a un cuarto, es decir, el 25%. El cuartil 2 equivale a 2 cuartos, es decir, el 0.5, es decir, el 50%. Y el cuartil 3 equivale a 3 cuartas partes, es decir, el 75%. El cuartil 1 simplemente es 20 años. ¿Cómo lo interpretamos? Tres personas tienen edades menores o iguales a 20 años. O 8 personas tienen edades mayores o iguales a 20 años. Otra forma de interpretar estos resultados. El 25% de los datos o las personas tienen edades menores o iguales a 20 años. Y el 75% de las personas tienen edades mayores o iguales a 20 años. El cuartil 2, que es la mediana, es igual a 29 más 32 dividido por 2. Recordemos que aquí se halla el promedio de estos datos para el cuartil 2. Es decir, sería 30,5 años. Decimos que 5 personas tienen edades menores a 30,5 años. O 5 personas tienen edades mayores a 30,5 años. Y también se puede dar de esta forma la interpretación. El 50% de las personas tiene edades menores a 30,5 años o el 50% de las personas tiene edades mayores a 30,5 años. El cuartil 3, que es 47 años, ¿qué indica este valor? Que 8 personas tienen edades menores o iguales a 47 años o 3 personas tienen edades mayores o iguales a 47 años. Y también se puede dar con porcentaje la interpretación. El 75% de las personas tiene edades mayores o iguales a 47 años, o el 25% de las personas tiene edades mayores o iguales a 47 años. Veamos cómo se definen los deciles. Los deciles, el símbolo es una D mayúscula y K como su índice, es el valor que ocupa el lugar de una serie de datos ordenados cuando se dividen en 10 partes iguales. Estos valores representados por D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 y D9 se llaman decil 1, decil 2 hasta el decil 9. El valor del decil 5 corresponde a la mediana. El procedimiento es igual que el de los cuartiles. Ordenar los datos de menor a mayor, dividir los datos en 10 partes iguales y por último identificar el valor que ocupa cada decil. Veamos un ejemplo. Cuando el número de datos totales es impar. Aquí hay 21 datos de edades de personas. Aquí tenemos valores numéricos. El primer paso es ordenar de menor a mayor, de 15 hasta 64. Vamos a dividir esto en 10 partes iguales.
Entonces aquí tenemos el decil 5 que es la mitad y esto lo divido en 5 partes iguales, exactamente en 5 partes iguales. Cada partecita equivale a un decil. Aquí lo mismo, dividimos esto en 5 partes iguales. Cada división corresponde a un decil. Entonces, noten que entre cada división hay dos datos numéricos. Aquí hay 2, 2, 2, 2. Hay dos valores numéricos entre cada división. El decil 1, decil 2 hasta el decil 9. El decil 1 que equivale a un décimo, es decir, a 10%. Decil 2 equivale al 2 décimos, es decir, 0.2, que equivale al 20%. Decil 3, 3 décimos, que equivale a 0,3 y es igual al 30%. Decil 1, aquí es igual a sumar 18 más 19 sobre 2. Aquí llamamos el promedio. Estos datos se suman y se dividen por 2. Eso me da 18,5 años. Es decir, que dos personas tienen edades menores a 18,5 años o 19 personas tienen edades mayores a 18,5 años. También se puede dar de esta forma la interpretación. El 10% de las personas tiene edades menores a 18,5 años o el 90% de las personas tiene edades mayores a 18,5 años. El decil 2, ¿a qué es igual? A 20 más 20 sobre 2, el promedio entre esos dos valores, que es igual a 20. ¿Qué indica ese valor? Que 4 personas tienen edades menores a 20 años o 17 personas tienen edades mayores a 20 años. Otra forma de hacer la interpretación. El 20% de las personas tiene edades menores a 20 años o el 80% de las personas tiene edades mayores a 20 años. El decil 3, ¿a qué es igual? A 23 más 25 dividido por 2 es más 24. El promedio entre esos dos valores. 6 personas tienen edades menores a 24 años o 15 personas tienen edades mayores a 24 años. También se puede dar en porcentaje. El 30% de las personas tiene edades menores a 24 años o el 70% de las personas tiene edades mayores a 24 años. Veamos el cálculo del decil 4, decil 5 y decil 6. Decil 4 es el 40%, decil 5 equivale al 50%, decil 6 equivale al 60%. Decil 4, aquí es igual a 28 más 29 sobre 2. Eso me da 28,5 años. ¿Qué indica ese valor? Que 8 personas tienen edades menores a 28,5 años o 13 personas tienen edades mayores a 28,5 años. En porcentaje, el 40% de las personas tienen edades menores a 28,5 años o el 60% de las personas tienen edades mayores a 28,5 años. Ahora vemos el decil 5, que es la mediana. Aquí es igual a 33. Aquí, por supuesto, no hay que hacer ningún cálculo. Es directo el valor. ¿Qué indica ese valor? Que 11 personas tienen edades menores o iguales a 33 años. U 11 personas tienen edades mayores o iguales a 33 años. En porcentaje, el 50% de las personas tienen edades menores o iguales a 33 años o el 50% de las personas tienen edades mayores o iguales a 33 años. El decil 6, que es 34 más 35 dividido por 2, eso nos da 34,5 años. ¿Qué indica este valor? Que 13 personas tienen edades menores a 34,5 años
u 8 personas tienen edades mayores a 34,5 años. Y en porcentaje, el 60% de las personas tienen edades menores a 34,5 años o el 40% de las personas tienen edades mayores a 34,5 años. Veamos el cálculo para el decil 7, que es el 70%, decil 8, que es el 80%, y decil 9, que es el 90%. Decil 7 es 36 más 38 dividido por 2, eso me da 37 años. ¿Qué indica este valor? Que 15 personas tienen edades menores a 37 años o 6 personas tienen edades mayores a 37 años. En porcentaje, el 70% de las personas tienen edades menores a 37 años o el 30% de las personas tienen edades mayores a 37 años. El decil 8, que es 41 más 42 dividido por 2, eso nos da 41,5 años. ¿Qué indica este valor? Que 17 personas tienen edades menores a 41,5 años o 4 personas tienen edades mayores a 41,5 años. En porcentaje, el 80% de todas las personas que encuestamos o que les preguntamos las edades tienen edades menores a 41,5 años o el 20% de las personas tienen edades mayores a 41,5 años. Y por último, calculemos el decil 9, que es hallar el promedio entre 46 y 50. 46 más 50 dividido por 2 nos da 48 años. ¿Qué indica este valor? Que 19 personas tienen edades menores a 48 años o 2 personas tienen edades mayores a 48 años. Y en porcentaje, decimos que el 90% de las personas tienen edades menores a 48 años o el 10% de las personas tienen edades mayores a 48 años. Veamos un ejemplo cuando el número total de datos es par. Aquí tenemos 22 personas cuyas edades son las siguientes. El primer paso es ordenar de menor a mayor. Aquí tenemos los 22 datos en orden ascendente. Aquí hallamos el decil 5, que es la mitad de los datos. Dividimos estos datos en 5 partes iguales. Cada parte equivale a un decil. Y lo mismo sucede en estos otros datos. También los dividimos en 5 partes iguales. El decil 1 que es igual, recordemos que es un décimo de los datos, es decir, el 10%, decil 2 el 20%, decil 3 equivale al 30%. Es decir, que el decil 1, que está ubicado en esta posición, es el promedio entre 18 más 19 dividido por 2, es decir, 18,5 años. ¿Qué indica este valor? Que 2 personas tienen edades menores a 18,5 años o 20 personas tienen edades mayores a 18,5 años. Y en porcentaje decimos que el 10% de las personas tienen edades menores a 18,5 años o el 90%, todo esto equivale al 90%, de las personas tienen edades mayores a 18,5 años. El decil 2, que es el 20%. 20 más 20 medido por 2 me da 20. ¿Qué indica esto? Que 4 personas tienen edades menores a 20 años o 18 personas tienen edades mayores a 20 años. Y en porcentaje decimos que el 20% de las personas tienen edades menores a 20 años o el 80% de las personas tienen edades mayores a 20 años. Veamos el decil 3. Está en esta posición. Decil 3.
23 más 25 dividido por 2 da 24. 6 personas tienen edades menores a 24 años o 16 personas tienen edades mayores a 24 años. Y en porcentaje sería el 30% de las personas tienen edades menores a 24 años o el 70% de las personas tienen edades mayores a 24 años. El decir 4, que es el 40%, decir 5, que es el 50%, y decir 6, que es el 60%, hallemos el decir 4. 28 más 29 dividido por 2. Aquí está el decir 4. Está entre 28 y 29. Eso me da 28,5 años. 8 personas tienen edades menores a 28,5 años o 14 personas tienen edades mayores a 28,5 años. Y en porcentaje, decimos que el 40% de las personas tienen edades menores a 28,5 años o el 60% de las personas tienen edades mayores a 28,5 años. Decir 5, que la media mediana es igual a 33 más 33 dividido por 2, eso da 33. ¿Qué indica este valor? Que 11 personas tienen edades menores a 33 años u 11 personas tienen edades mayores a 33 años. Y en porcentaje decimos que el 50% de las personas tienen edades menores a 33 años o el 50% de las personas tienen edades mayores a 33 años. El decil 6, que es el valor que está entre 35 y 36, es decir, 35 más 36 dividido por 2. Eso nos da 35,5 años. ¿Qué significa este valor? Que 14 personas tienen edades menores a 35,5 años u 8 personas tienen edades mayores a 35,5 años. En porcentaje, decimos que el decil 6, ¿qué significa? Que el 60% de las personas tienen edades menores a 35,5 años o el 40% de las personas tienen edades mayores a 35,5 años. Ahora veamos el decil 7, que es el 70% de los datos, decil 8, que es el 80%, decil 9, que es el 90%. Decil 7, 38 más 41 dividido por 2, 38 más 49 por 2, aquí está el decil 7, que es 39,5 años. ¿Qué significa este valor? Que 16 personas tienen edades menores a 39,5 años o 6 personas tienen edades mayores a 39,5 años. En porcentaje, el 70% de las personas tienen edades menores a 39,5 años o el 30% de las personas tienen edades mayores a 39,5 años. El decil 8, que es sumar 42 más 46 dividido por 2. Eso nos da 44 años. ¿Qué indica este valor? Que 18 personas tienen edades menores a 44 años o 4 personas tienen edades mayores a 44 años. En porcentaje, el 80% de las personas tienen edades menores a 44 años o el 20% de las personas tienen edades mayores a 44 años. Y por último, calculemos el decil 9, que es igual a sumar 48 más 50 dividido por 2. Eso nos da 49 años. ¿Qué indica este valor? Que 20 personas tienen edades menores a 49 años o 2 personas tienen edades mayores a 49 años. Y en porcentaje, el 90% de las personas tienen edades menores a 49 años
o el 10% de las personas tiene edades mayores a 49 años. Cálculo de los percentiles. Los percentiles pK es el valor que ocupa el lugar de una serie de datos ordenados cuando se dividen en 100 partes iguales. Estos valores, representados por P1, P2, P3 y P99, se llaman percentil 1, percentil 2, hasta el percentil 99. El valor de P25 es igual al cuartil 1, Q1. El valor de P50 es igual a la mediana. Y el valor P75 es igual al cuartil 3, que se escribe como Q3. Procedimiento: ordena los datos de menor a mayor, divide los datos en 100 partes iguales e identificar el valor que ocupa cada percentil. Importante, su cálculo no es procedente para datos no agrupados. ¿Por qué razón? Porque son muchos las divisiones que hay que hacer. Si tengo, por ejemplo, 20 datos o 30 datos, no es pertinente hacer la división en 100 partes iguales para 30 datos. En consecuencia, nos tocaría hacerlo por fórmula, mediante datos agrupados, que es lo que vamos a ver en las siguientes clases. Bien, esto ha sido todo por hoy en la clase sobre medidas de posición para datos no agrupados. Cualquier duda que tengan de esta clase o de los videos anteriores, me pueden escribir a mi correo antonopinto2709@gmail.com, o cualquier duda que tengan de esta clase, también pueden dejar sus comentarios en la descripción de este video. Y nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.